cuando queremos leer a profundidad y estudiar los libros y la literatura. Para escribir un análisis literario es necesario hacer una lectura más atenta y disfrutar los contenidos de los libros con mayor detenimiento. Un análisis literario es el estudio de una obra literaria y de las diferentes partes que la conforman. En primer lugar, debemos definir qué es un análisis literario. Este es un tipo de análisis del contenido y de la forma de la obra literaria. En este tipo de análisis se exploran los personajes, su rol y características, la estructura e incluso se puede realizar una interpretación de significados profundos y subtextos. Es decir, nosotros debemos ser unos lectores minuciosos, analizar y detenernos en cada uno de los detalles de la obra literaria para poder analizarla y comprenderla más cabalmente. Debemos identificar los personajes, el rol de estos personajes dentro de la obra, cuáles son las características, cuáles son los temas, cuál es la estructura de la obra, para poder realizar una interpretación valiosa y lograr un significado profundo de la obra literaria. Junto con esto, también debemos diferenciar qué es y qué no es un análisis literario, y esto no lo debemos olvidar. El análisis literario tiene que examinar exhaustivamente a los personajes, el drama y la estructura narrativa, independientemente de la biografía del autor y sus intenciones en el mundo real. La teoría literaria contemporánea entiende que la obra literaria es un mundo autocontenido, independiente del autor. Cobra vida y pertenece a la cultura y al lector. El semiólogo Roland Barthes escribió un texto titulado La muerte del autor, en el cual explica que metafóricamente el autor muere debido a que apropia ideas que no son solo suyas, sino que pertenecen al ámbito sociocultural compartido. Se afirma que el autor debe pasar a un segundo plano en el análisis de las obras literarias. Con esto se hace referencia a que si bien el autor tiene importancia dentro de un análisis o dentro de la lectura de una obra literaria, este no debe ser un determinante para lograr realizar el análisis final. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos con una obra del poeta chileno Pablo Neruda, sabemos que en cuanto al autor, este es un poeta y destacado poeta chileno, Premio Nobel de Literatura, Premio Nacional de Literatura, y que además se desenvolvió y se destacó políticamente. Dentro del Partido Comunista, fue cónsul en distintos países. Y en el momento en que nosotros leemos una obra de Neruda, no debemos predisponernos a una obra literaria que sea del ámbito comunista o que englobe toda la vida del autor o, o en sí todo lo que él es como persona. Lo importante del autor en sí es de qué manera escribía, qué recursos estilísticos utilizaba, a qué movimiento literario pertenecía y también el contexto histórico. ¿Por qué es importante el contexto histórico? Porque al momento de estudiar la literatura, sabemos que la literatura va en distintas épocas y periodos de tiempo. Cada periodo de tiempo o fue un movimiento literario distinto, por lo que cada autor, dependiendo del contexto de producción en sí su contexto histórico, utilizó o fue parte de un movimiento literario. Y esto es relevante al momento de realizar un análisis porque clarifica mucho más las características de la obra. Y esto es lo importante en cuanto a la figura del autor dentro del análisis literario. No podemos juzgar la obra literaria por la persona que lo escribió. Eso es en síntesis este, este contenido en cuanto a la muerte del autor. ¿Cómo escribir un análisis literario? Algunas sugerencias para realizar esto es leer pausadamente, y esto es muy importante, ya que si queremos rescatar lo más relevante, analizar minuciosamente una obra literaria, debemos leer de manera pausada, hacer una primera lectura, una segunda lectura, dividir nuestra lectura por los párrafos, extraer ideas principales, extraer temáticas, personajes,
O, por ejemplo, si estamos frente a una obra lírica, extraer el tema lírico, el motivo lírico, el objeto lírico. Otra sugerencia es subrayar con un color diferente lo que dicen los personajes y que pueda considerarse importante. Como se mencionó anteriormente, si estamos frente a una obra lírica, podemos subrayar las figuras literarias, el motivo lírico, identificar la actitud del hablante o quién es el hablante. Si estamos frente a una obra del género dramático, identificar el conflicto, y así sucesivamente dependiendo del tipo de obra literaria. Lo otro sería también, como sugerencia, subrayar con un color diferente las descripciones del tiempo y lugar, en el caso de la narrativa. Apuntar citas textuales relevantes. Y esto es muy importante también, ya que al momento en que nosotros realizamos un análisis debemos pensar en nuestro futuro lector. Si nuestro futuro lector se encuentra con nuestro texto y ve que hay citas textuales, va a notar de manera más clara que, por ejemplo, si estamos hablando de una obra literaria y queremos decir que se trata el tópico, el tempus fugit, y nosotros ponemos un fragmento de la obra y decimos que ahí se ve el tempus fugit, al lector de nuestro texto le va a quedar mucho más claro y se va a dar cuenta que realmente lo que nosotros escribimos está bien. Otra sugerencia es asociar la obra literaria con los conocimientos previos. Siempre es importante y es útil asociar la obra literaria que nosotros vamos a leer con los conocimientos que ya tenemos. Siempre existen relaciones entre obras literarias. Por ejemplo, si yo he leído anteriormente La noche boca arriba de Julio Cortázar y me enfrento ahora al texto Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges, voy a leer Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges y al momento de llegar a ciertas partes del cuento, me voy a dar cuenta que tiene relación con la noche boca arriba de Julio Cortázar por algunas características eh, estilísticas del autor. Y eso me sirve, y es valioso para lograr entender y analizar una obra. Y por último, otra sugerencia es investigar acerca del autor. Como dije anteriormente, saber en qué época, época escribía, qué ocurría en ese contexto, qué movimientos literarios existían, es relevante también para poder realizar un análisis. Las consideraciones que debemos tener al momento de escribir un análisis literario son las siguientes en cuanto a los recursos lingüísticos. Localizar e identificar las palabras y frases claves y el significado que adquieren en el texto, ya sea denotativo o connotativo. Analizar cómo esa elección de palabras específicas da forma al significado y tono del texto. Analizar cómo las opciones de un autor sobre cómo estructurar el texto, ordenar los eventos dentro de él y manipular el tiempo crean efectos como misterio, tensión o sorpresa. Analizar el punto de vista particular o la experiencia cultural reflejadas en una obra literaria, integrar los conocimientos e ideas. Los elementos a identificar para desarrollar un análisis literario. El primero de ellos son los datos generales de la obra y del autor, el género o subgénero literario, si es narrativo, lírico o dramático, el movimiento literario, el tipo de narrador, en el caso de las obras narrativas, los datos biográficos del autor. Como ya se ha indicado, aunque no es un determinante, permite situar la obra literaria en un contexto temporal específico y conocer qué impulsó al autor a crearla. Además, aumenta nuestro capital literario, nuestro capital cultural. Segundo, personajes e importancia. Los personajes principales y secundarios se deben identificar dentro de un análisis literario, en este caso, en un análisis de obras narrativas. El tema, que es el asunto central de la obra literaria, también la estructura y empleo de los recursos literarios, estructura, capítulos, partes en el caso de la novela, figuras literarias empleadas en el caso del género lírico, tiempo narrativo, descripción de los ambientes, físico, psicológico y social en el caso del género narrativo,
Y por último, el argumento literario y valoración personal. El argumento literario es una síntesis de la estructura de la obra, cómo empieza, cómo se complica y cómo se soluciona. En otras palabras, es un breve resumen del famoso inicio, nudo y desenlace. Es un mini resumen, una mini síntesis de la obra literaria, de lo más importante de ella claramente. Y la valoración personal, que se da a conocer una reflexión del lector luego del análisis literario. Esta se presenta a modo de ensayo breve con introducción, desarrollo y conclusión. La valoración personal es el último elemento y uno de los más relevantes dentro de este análisis, ya que luego de haber realizado esta tarea, analizar cada una de las partes de la obra literaria, como lectores podemos realizar un juicio, una valoración y darnos cuenta qué significó para mí leer esa obra literaria, cómo considero que está estructurada, cómo considero que el autor, qué causó en mí, cómo la relaciono con el contexto, un sinfín de ámbitos a los que podemos guiar nuestra valoración. Este punto es muy importante dentro del análisis. Algunas orientaciones para escribir un análisis literario. Estas preguntas orientadoras son aquellas que al momento de ir leyendo la obra literaria podemos ir planteándonos para luego ir identificando los elementos. Es decir, ¿qué me pregunto cuando estoy leyendo una obra literaria? Lo primero, ¿qué temas abordan el texto? ¿Qué marcas del texto permite afirmar esto? Explique qué significan las siguientes expresiones en el contexto de la interpretación. ¿Qué quiere decir el autor sobre el tema? ¿Qué elementos o marcas del texto hacen pensar esto? Explique qué efecto genera el uso contextuado de determinado recurso. ¿Qué postura se adopta el hablante y o narrador en cada texto frente al tema? Y para entender un poco mejor estas preguntas orientadoras, vamos a verlo con un ejemplo. El ejemplo es de un poema del autor César Vallejo. El poema se llama Considerando en frío. Considerando en frío, imparcialmente, que el hombre es triste, tose y sin embargo se complace en su pecho colorado, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego, mamífero y se peina. Considerando que el hombre procede suavemente del trabajo y repercute jefe, suena subordinado, que el diagrama del tiempo es constante diorama en sus medallas, y, a medio abrir, sus ojos estudiaron, desde lejanos tiempos, su fórmula tumélica de masa, comprendiendo sin esfuerzo que el hombre se queda a veces pensando, como queriendo llorar, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata, y luego canta, almuerza, se abotona, considerando también que el hombre es en verdad un animal, y no obstante, al voltear, me da con su tristeza en la cabeza, examinando, en fin, sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación, al terminar su día atroz, borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña, viene, le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da? Emocionado, emocionado. César Vallejo. Aquí hay un análisis breve en relación a las preguntas orientadoras. La primera pregunta decía, ¿qué temas abordan el texto y qué marcas del texto les permite afirmar esto? El trabajo y la rutina en el contexto de la vida urbana. A lo largo del texto se repiten alusiones al tema, por ejemplo, y aquí se inserta la marca textual, que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero, y se peina, procede suavemente del trabajo. Ese es el tema del trabajo y la rutina. Explique qué significan las siguientes expresiones en el contexto de la interpretación.
considerando también que aquel hombre es en verdad un animal, y, no obstante, al voltear me da con su tristeza en la cabeza. Representa la conmoción del hablante al constatar la naturaleza del ser humano, animal, y su frustración frente a su realidad. ¿Qué quiere decir el autor sobre el tema? Se desarrollan ideas acerca del tema de la vida del ser humano como prisionero de rutinas y burocracias. ¿Qué elementos o marcas del texto hacen pensar esto? Que lo único que hace es componerse de días, que es lóbrego mamífero y se peina, y sujeto a tenderse como objeto, se hace buen carpintero, suda, mata, y luego canta, almuerza, se abotona, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo. Esto quiere decir que los elementos que hacían pensar que que el ser humano es prisionero de sus rutinas y burocracias. A eso se refería. Explique qué efecto genera el uso contextuado de determinado recurso. Repetición del verso considerando. Si nos damos cuenta, en el poema muchas veces se repite la palabra considerando, considerando, comprendiendo, considerando, examinando y considerando nuevamente. En este caso sería la repetición del verso considerando se refuerza la perspectiva de empatía hacia la situación del ser humano. La expresión es usada para hacer una presentación de un caso o de sus antecedentes. Uso de puntos suspensivos al final de cada estrofa genera el efecto de continuidad, de ideas no cerradas frente al problema planteado sobre el ser humano. Antítesis, le odio con afecto, demuestra la doble reacción frente a la situación humana en que el hablante siente empatía, pero rechazo por la realidad experimentada por el ser humano. ¿Qué posturas se adopta el hablante o el narrador, que en este caso es el hablante, al ser del género lírico, en cada texto frente al tema? Se progresa desde una mirada de distanciamiento frente a la situación humana, considerando en frío, hacia una mirada de empatía al constatar a lo largo del poema la situación deshumanizada, desprovista de valor y de libertad del ser humano. Le hago una seña, viene, le doy un abrazo emocionado. ¿Qué más da emocionado, emocionado? Y este sería el ejemplo de un breve análisis literario respecto a las preguntas orientadoras. En síntesis, el análisis literario es complejo y es un trabajo minucioso que debemos realizar los lectores para lograr descifrar todos aquellos enigmas que pueden estar insertos en una obra literaria.